Bueno. Bueno, y ahí saludo a los que se sumaron. Alejandra, hola. Bárbara que se había sumado hace un ratito y ahí yo estaba probando sonido, parece. ¿Sí? Y ahí se volvió a conectar. Marcela, que no sé si tenés ahí el sonido. Lidia, Hola, mi hola. compañera, ¿cómo le va? Llegué, compañero, llegué. Justo, no, perfecto. Bueno, entonces vamos, y Biblia en mano, nos vamos a Hechos, capítulo, eh, capítulo 6. Entonces, alguien que tenga, ¿sí?, la versión que esté leyendo, la que tenga a mano, y vamos a leer Hechos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. Mientras lo encuentran, entonces yo voy ahí haciendo la introducción. Se habla de Felipe. Y primero entender que había un Felipe, que era uno de los 12 apóstoles, pero hay otro Felipe, que es el que aparece en el libro de los Hechos, que es del cual vamos a hablar. Este es conocido como Felipe el Evangelista, ¿sí? Se lo conoce por el ministerio que él tiene. Bueno, y me llamó la atención cuando leía que lo nombra como un ejemplo. Es decir, la misma Biblia va relatando que no es que Felipe fue el único que hizo esto, sino que lo toma a él como un ejemplo de tantos que desarrollaron estos ministerios, sí, eran varios. Bueno, entonces vamos a la elección de Felipe, ¿sí? ¿Qué características tiene este varón para que se lo elija para el ministerio? Y veamos cuál es el ministerio. Bueno, ¿quién tiene entonces Hechos capítulo 6, del 3 al 5? Yo. ¿Sí? ¿Leo? Sí. Bueno, dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bien. ¿Hasta acá? Varios eligieron, ¿sí? Hasta ahí era. Bueno, fíjense que lo primero que pide es que tenga una buena reputación, ¿sí? Y vamos a trasladar todo eso hacia nosotros, ¿sí? Pregunto, pero no es necesario responder, ¿sí? ¿Cómo es nuestra reputación? ¿Qué concepto, ¿sí?, tienen los demás de nosotros? Si nosotros nos pudiéramos abstraer por un momento y salir de nuestro cuerpo y nos ponemos en las otras personas, ¿sí? No las personas de la iglesia necesariamente, pero las personas que están en nuestros trabajos, nuestros compañeros de trabajo, aquellos que tal vez no saben que nosotros vamos a la iglesia. ¿Qué concepto tienen de nosotros? ¿Tenemos una buena reputación para con ellos? Bien, la palabra enseña que sí, que nosotros tenemos que tener nuestro mismo comportamiento, tanto allá afuera como acá adentro. Como por ahí le gusta expresar a nuestra mamá Lili, que por ahí en los juegos es donde se ve realmente el carácter de cada uno, ya sea en los juegos de fútbol o en los juegos así de competencia. Bueno, y esto de la reputación puede ser que esté dentro de nuestras facultades, o sea, que nosotros lo podamos llevar adelante. Es decir, yo me propongo comportarme bien, tener un buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, tener un buen testimonio dentro de mi casa, es como que está dentro de mis facultades. Pero hay otra característica que tenía este Felipe, que ahí ya sobrepasa nuestras facultades. ¿Cuál es la otra característica que ustedes ahí pueden leer en Hechos 6:3? Estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Así es. Estaba lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿sí? Una recomendación, hasta incluso lo podemos tomar como un mandamiento que da Pablo, es que seamos llenos del Espíritu Santo, que vivamos llenos del Espíritu Santo. Y también como consecuencia tendremos la sabiduría.
que ya llegaremos, ¿sí?, allá al libro de Santiago, y se habla de la sabiduría celestial, ¿sí?, no de la sabiduría terrenal, ¿sí?, la sabiduría divina, la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que le dio Dios a Salomón, la sabiduría que aparece en Proverbios, la sabiduría que es la personificación, o es la persona, de Jesús. Esa sabiduría está hablando. Bueno, esa característica tenía este varón, Felipe, ¿sí? En principio, ahí, como para trabajar en las mesas, pero después empieza el ministerio. Y esto es lo que yo les comentaba al inicio, que se lo toma como un ejemplo. O sea, no es como que tan solo Felipe fue la persona que desarrolló el ministerio y por eso se lo coloca a él en el estudio, sino que es un ejemplo. Hubo muchos, ¿m? No los conocemos. El nombre de varios, bueno, acá lo hemos visto, aunque no conocemos su historia. Bueno, a ver quién se sabe de memoria y si no puede ahí ir y machetearse, total, el Zoom lo permite. No, en serio, irse a Hechos 1.8. A ver quién lo tiene presente. Hechos 1.8. 1:8. Dale, léelo. Hola, Pablo, lo tengo. Dale. Pero recibí poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. Bueno, eso es lo último que le dijo Jesús a los discípulos, ¿sí? Que le sean testigos, ¿sí?, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Bueno, entonces este Felipe cumplió con ese mandamiento. Bueno, ¿quién puede leer? Avancemos un poquito, o si alguien se quedó allá en Hechos, capítulo 6, que puede avanzar hasta Hechos 8.5. Y veamos cómo se cumple, ¿sí? Mientras ustedes lo buscan ahí, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, y ahí lo trasladamos otra vez a la vida de ustedes, a mi vida, Dios lo va a cumplir, ¿sí? Mientras nosotros se lo permitamos, el Señor lo va a cumplir, en el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, ese propósito hay veces que se cumple porque nosotros le damos digamos, la habilitación para hacerlo de manera consciente, y hay veces que se cumple más allá de nuestro permiso, ¿sí? Por ahí el ejemplo más claro es la vida de Jonás, ¿sí? Jonás había recibido un mandamiento, no quiso ir y tuvo que sufrir ahí varias situaciones hasta que dijo, bueno, voy. ¿Qué fue lo que pasó acá, en este momento de la historia que estamos desarrollando? Los discípulos, los apóstoles, los creyentes, los nuevos creyentes, y estaban medianamente cómodos en Judea, estaban medianamente cómodos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como alguna vez lo deben haber escuchado, el cristianismo se lo consideraba como una rama del judaísmo. Era como que era lo mismo. Para los romanos eran ellos mismos, diría. Y ese judaísmo, o la religión judía, estaba aceptada por el Imperio Romano. Entonces, por eso al principio no tuvo persecución. Así que estaban cómodos ellos. Pero llegó un momento que el Señor permitió que la persecución viniera. Y eso hizo que los convertidos empezaran a salir. ¿Por qué? Porque los empezaron a apedrear. ¿Alguien recuerda qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 7? Que fue lo que desencadena ahora el capítulo 8. La muerte de Esteban. La muerte de Esteban. A partir de la muerte de Esteban empieza una persecución a los cristianos. Entonces, eso hace que Felipe, reitero, como uno de los ejemplos, se vaya a Samaria. Y no debe haber sido sencillo ir a Samaria, ¿sí? Como compartió hace tiempo atrás Aldo, tenían toda una controversia con los samaritanos. Sin embargo, él fue a Samaria. Bueno, ¿quién puede leer entonces Hechos capítulo 8, versículo del 5 al 8? Dani. Leo, Pablo. Sí. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía,
al oír y ver las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados, y había gran regocijo en aquella ciudad. Amén. Bueno, y algunos detalles ahí para marcar. ¿Por qué? Porque lo que hacía Felipe es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que aprendemos al leer la vida de este varón. Les predicaba a Cristo. Entonces nuestra prédica tiene que ser cristocéntrica. Estamos hablando en este momento de prédicas no desde un púlpito, desde una plataforma necesariamente, sino la prédica de boca a boca. Bueno, la prédica es cristocéntrica, no está en otras cosas, ¿sí? No está en los sueños del ser humano, no está en mis anhelos personales, no está en eso, ¿sí? Y ni aún, fíjense cómo lo está diciendo, ni aún en el testimonio mío, sino que la prédica es cristocéntrica, se predica a Cristo, que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas y todas las profecías. Eso es lo que predicaba este evangelista llamado Felipe. Bueno. ¿Y qué era lo que le llamaba la atención? A ver si ustedes me pueden decir ahí en el versículo 6, ¿qué era lo que a la gente le llamaba la atención y acudía a escuchar a Felipe? Las señales. Sí, las señales. ¿Por qué? Porque eso era lo que tenía. Y fíjense que eso es algo que permanece en el tiempo, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente lo han experimentado. Las señales les seguirán, dijo allá Marcos capítulo 16. Ahora, para que las señales no sigan, es necesario que andemos, es necesario que nos activemos, ¿sí? No es que nosotros lo hagamos, digamos, de manera consciente, pero muchas veces estamos esperando que las señales, como verlas atrás nuestro, como para ir. Entonces, como que voy seguro, tengo en mi mochila las señales que me acompañan, entonces sí voy y hago lo que hacía Felipe, ¿sí? Oraba por los enfermos, estos se sanaban, incluso los endemoniados se liberaban, los paralíticos, los cojos eran sanados, ¿sí? Y acá se toma literal, ¿eh? Esto que estaba ocurriendo eran personas que estaban disminuidas físicamente. Así que ahí es un reto para cada uno de nosotros, a que hagamos esta palabra vívida, ¿sí? O sea, que la vivamos. Así como logramos al inicio, que seamos hacedores de la palabra, ¿sí? Es un reto grande, ¿sí? Pero nos tenemos que animar. Las señales nos seguirán, ¿sí? Ahí estamos si hay alguno que esté tomando nota, estas señales seguirán a los creyentes. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que es lo que conocemos como la Gran Comisión. Muy bien. Bueno, y algo importante ahí también es el versículo 8, ¿sí? Versículo 8, ¿qué es lo que dice? Así lo recordamos. ¿Qué es lo que produce toda esta predicación? Gran gozo, Gran gran gozo. alegría. Así es. Entonces, la palabra de Dios, ¿sí? La predicación, trae gozo, o sea, porque son buenas noticias. Ahora, si nosotros en algún momento nos damos cuenta que no trae gozo, sino que trae pesar, trae culpa, y entonces hay algo que no está concordando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no juzga. Eso es lo que nosotros hemos podido experimentar y eso es lo que tenemos que compartir. Que la palabra de Dios no nos juzga a nosotros, sino que nosotros en realidad nos hace libre. El mensaje de Cristo nos trae libertad, ¿sí? Bueno, por lo tanto, vamos a ver como consecuencia no tan solo el gozo, obviamente por una sanidad física, como lo están mostrando estas señales, sino por el regocijo que hay en el espíritu, ¿sí? En el ser. Muy bien. Bueno, hasta ahí, alguien que quiera compartir algo, ¿sí? ¿Lo había leído esto así? ¿Le había llamado la atención? No, yo por ahí quería compartir algo que me pasó hoy, ¿no?
esto que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Una persona se acercó y me pidió oración por una situación de enfermedad física, ¿no? Y era y la persona estaba tan angustiada, y siempre me daba, tiempo pasado, temor como de orar y que no haya resultado. Entonces dije, esta vez yo voy a declarar y voy a creer en el nombre de Jesús. Así que con la autoridad de Cristo, no sé, el Espíritu Santo estuvo sobre mí y oré, pero con una convicción que creo fielmente que el Señor lo sanó, ¿no? Yo no le pregunté nada, oré, vi que el Señor los tocó y me fui. Estoy expectante y esperando que el Señor haya obrado y que ellos puedan después contar el testimonio, pero esto me hacía acordar a esa situación que la viví hoy y que para mí en otro momento hubiese sido hasta preocupante, y hoy lo disfruté, digamos, ¿no? Porque sentí que podía ser útil ayudando a una persona necesitada. Así que nada, quería compartirle eso, que tenemos la posibilidad actualmente de vivir esto que estamos estudiando, de que sucedió en la iglesia primitiva, y nosotros seguimos escribiendo hechos y está bueno, ¿no? Sí. Así es. Me gusta eso que dijo Lidia, ¿sí? Yo también lo repito. Seguimos escribiendo el libro de Hechos, ¿sí? Eso lo tenemos que creer, ¿sí? Es como que seguimos siendo los Felipes. Bien. Bueno, y ahí yo les quería compartir pantalla acá respecto a algo. A ver si puedo. Compartir. Bueno, acá. Ver. Pantalla completa. Ahí está. Pablito, ¿Sí? se armó con los... Sí. ¿Se me escucha ahí? Más allá de los perritos atrás. Sí, se escucha. ¿Sí? Bien. Ahí van a terminar de ladrar. Bueno. Una recomendación. Busquen siempre mapas. No es necesario irse hoy a libros, así. Lo buscan, lo googlean, ¿sí? Bueno, porque ayuda mucho a ubicarse, y más acá en el libro de Hechos, ¿sí? Acá yo tengo un mapa, y ahí vamos a ver algunos lugares que nos ubican mucho, porque nos hacen acordarnos después de lo que se dice. Sin que viene al caso, pero fíjense que acá está el mar de Galilea. No sé si se alcanza a ver, capaz que los que tienen computadora sí. Hay un hilito azul que viene bajando, que es el río Jordán, y este más grande de acá abajo es el Mar Muerto. Bueno, nuestra historia se está desarrollando acá abajo, ¿sí? Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, como dicen, ¿no? Jerusalén, ¿sí? La tierra santa, ¿sí? A la tierra que por lo menos yo quiero ir, ¿sí? Ahí por lo menos ya estoy tratando. Ahí con José Luis ya nos anotamos, ¿sí? Bien. Pedí permiso, José Luis, que no vaya a ser allá. Yo no te llevo sin permiso. Ah, ¿también? Bien, bien. Bueno, fíjense que dónde está Samaria, y por ahí un detalle cuando se dice subieron a Jerusalén, lo dice mucho la Biblia, es porque Jerusalén está geográficamente más alto. La Biblia no está escrita de manera norte y sur, como por ahí nosotros leemos. Nosotros muchas veces decimos, voy a subir porque voy al norte. Bueno, la Biblia no tiene eso, sino que geográficamente es si está más alto o está más bajo. Bueno, ¿y por qué mostramos este mapita? Porque ¿dónde estaba Felipe, que es nuestro personaje por el momento? Estaba en Samaria. Y en Samaria, pero estaba en el gozo de la vida, porque él oraba, se sanaba a los enfermos, abría su boca y se convertían los samaritanos, los gentiles, todos se desarrollaba el reino de Dios. Pero Dios dijo, Felipe, le mandó un ángel y le dijo, venga Felipito, le tengo una misión en especial. ¿Sí? ¿A dónde lo mandó? Hechos capítulo 8. ¿A dónde lo mandó? A Samaria. No, en Samaria no.
avanzando en el capítulo 8. Al principio estaba en Samaria. Ah, sí. Gaza. A la tierra de Gaza, ¿sí? Entonces por eso les decía que está bueno así los mapitas como para uno ubicarse, ¿sí? E incluso no lo mandó a Gaza en especial, sino que lo mandó camino a Gaza, es decir, a un camino desértico que unía Jerusalén con Gaza. Bueno, allí lo mandó. Fíjense cómo es el Señor que no permite que nosotros lo encuadremos de alguna manera. ¿Por qué? Porque Felipe estaba, pero a full, trabajando en Samaria. Sin embargo, a esa misma persona no tomó otro, sino que a ese mismo le dijo, está bueno todas las señales que has hecho aquí, pero yo te necesito en otro lugar. Y lo envió a Gaza. Y lo envió a Gaza no por una multitud, sino tan solo por una persona. ¿Sí? Por una persona. Entonces ahí dejo de compartir y nos vamos a la historia que sigue de Felipe. Felipe se encuentra con un etíope. A esa es la historia que ingresamos ahora. Reitero lo que decía recién, lo envió, que iba camino de Jerusalén a Gaza, ¿sí? Bueno, y le tenía que ir a predicar, ¿sí? Entonces, eso, amados hermanos, ¿sí? Es algo muy común, que hay situaciones, por eso oraba yo al inicio, y que sea nuestra oración cada día, que podamos tener podamos estar despiertos, de manera que nos demos cuenta en el momento antes que una persona se nos cruzó, o nosotros nos cruzamos en una persona, porque le tenemos que predicar. No es para saludarlo, no es para escucharle sus penas, sino que es para predicarle. ¿Sí? Mi triste testimonio es que muchas veces me he dado cuenta después, pasado el día o pasada la situación, yo decía, le tenía que haber predicado. ¿Sí? Bueno, Dios quiera que eso no se repita en ninguno de ustedes y que tampoco se repita en mí. Que sea algo que nosotros podamos ser así, despiertos. Bueno. ¿Y qué fue lo que ocurrió acá? Que el ministerio, algo muy importante que lo hemos explicado, fíjense, ¿con quién comparte Dios la predicación de sus criaturas? ¿Con quién comparte el ministerio de la reconciliación? ¿Con quién? ¿Quiénes son los que predican? Los discípulos. Así es, ¿sí? Las personas, ¿sí? Los discípulos. ¿Por qué? Porque fíjense que el ángel no fue el ángel a predicar. La misión del ángel era otra. ¿Sí? Fue decirle, Felipe, anda a predicarle. ¿Sí? Bueno, no fue el ángel, y como lo vemos en varias partes de las Escrituras. Ahora, qué gran ministerio que el Señor les ha dado. ¿Sí? Qué gran lugar, qué privilegio que les ha dado de poder compartir las buenas noticias del Evangelio de Jesús. ¿Sí? Eso, la verdad, que es un regalo del Señor. Lo podría haber hecho de tantas maneras diferentes, sin embargo, al Señor le ha placido hacerlo de esa manera. Y ahí nos introducimos en esa parte de la Escritura, cuando empieza a hablar con este etíope. ¿Sí? Que este etíope era, como ustedes lo deben leer ahí, funcionario de la reina de Candace. Bueno, eso lo encontraba. En realidad la reina de Candace no se refiere a una persona en especial, sino que era un título. ¿Sí? O sea, reina de Candace era un título así como César o como Herodes. ¿Sí? Era un título. Vaya a saber el nombre que realmente tenía la reina. Pero este etíope, este muchacho, era un varón, digamos, bien adinerado, ¿sí? Por las características que da. Y ahí hay una presentación de la palabra. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, ¿sí? Los evangélicos, y tal vez más aún los que somos más
más viejitos en el Evangelio, tenemos algo así como que decimos, tiene plata, no necesita del Señor, ¿sí? Es como un pensamiento interno, ¿sí? Bueno, y acá la Biblia lo muestra claramente que es lo más errado que pudiéramos tener. ¿Por qué? Sí. Porque este varón necesitaba a Dios. Se hizo los kilómetros. Etiopía, acá está varios kilómetros debajo de Egipto. Y él decidió ir a Jerusalén porque sabía que allá estaba el Dios verdadero, ¿sí? No explica la Biblia cómo sabía él que estaba allá. Hay por ahí algunas historias extrabíblicas que pudieran explicarlo, ¿sí? No vienen al caso. Pero lo que él sabía, que allá yo tenía que ir a adorar. Bueno, y fue e hizo algo, ¿sí? Que no era sencillo. Bien, que ahora lo vamos a leer. Estamos ubicados entonces en Hechos capítulo 8, entonces a ver quién puede leer versículos 29 al 31. 29, 31. 29 al 31. ¿Mm? Ahí que se vayan ¿Leo? turnando un poquito, ¿sí? ¿O más ahora? No, ¿No? no, me doy la evidencia. Yo también. ¿Leo o no? Sí, sí, sí. Dice, 29, 31 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. ¿Está ahí? Bien. 31. Sí, sí, sí. Hasta ahí. Gracias. Bueno, no sé, no lo dice la Biblia, cómo hizo este funcionario, pero consiguió un escrito. Y si uno se ubica ahí en el momento, no era sencillo conseguir un escrito. No sé si alguien ha escuchado o ha investigado que los judíos ortodoxos hoy en día siguen manteniendo los escritos como en ese entonces. Es decir, lo escribían en papiros, ¿sí? Y se guardaba tanto el nombre de Dios, ¿sí? Que se contaban todas las letras, que todas estuvieran en el mismo lugar, bueno, que existiera la misma cantidad de letras y de palabras en los mismos espacios, bueno. No sé si alguien lo ha leído, me gustó a mí cuando lo escuché, pero hoy uno de esos escritos, es decir, una de esas traducciones, que no la hacen en la imprenta, sino que son manuscritos, bueno, son fortunas, ¿sí? Por algo Dios los ha beneficiado tanto económicamente a su pueblo judío, porque las tienen que comprar, ¿sí? Generalmente las donan en las sinagogas, las donan ellos mismos para que pueda ver y las puedan leer, ¿sí? O sea, no leen algo de papel como nosotros lo podemos hacer, ¿sí? Es realmente maravilloso cómo guardan la palabra de Dios. ¿Para qué todo esto? Porque este funcionario se consiguió un escrito del libro de Isaías. O sea, no se volvió con las manos vacías de Jerusalén. Se volvió con un escrito que no era que lo vendían en la feria. Él lo consiguió. Y se preocupó. No le importó gastar lo que tuviera que gastar, pero él lo pudo gastar. Y evidentemente tuvo su recompensa. Bueno, y ahí vamos con otra parte importante de la prédica. De la prédica que ustedes son llamados a dar. Felipe, ¿desde dónde empezó? Porque muchas veces nosotros nos decimos, y como que necesito así que me tire un pie, así que me tire una puntita como para yo empezar a predicarle. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo inicio? ¿Cómo empiezo? ¿Qué empiezo a partir de un testimonio, de una historia personal, de las noticias? ¿De dónde empiezo para predicar? Toda estrategia es buena, ¿sí? Pero si nos abocamos a la Biblia, va a ser mejor todavía. Vamos a ver en el libro de Hechos que tanto Felipe, en este caso, Esteban, en el capítulo 7 lo hizo, y Pablo, en lo que estamos leyendo hoy, lo hacen a partir de la Biblia, ¿sí? Lo hacen a partir de la Biblia. Felipe, ¿sí? Empezó a partir de la Biblia. Entonces, ahí va una recomendación personal, ¿sí? Algo que por ahí he podido experimentar, ¿sí? Paréntesis en toda la historia, un breve testimonio personal.
Cuando mis hijos eran más chicos, ¿sí? Ahora tienen 19 y 17, o sea, cuando eran niños, vieron que, al igual que ustedes seguramente, les contamos cuentos, ¿sí? A la noche para irse a dormir. Bueno, y al principio yo empecé con cuentos, qué sé yo, me acuerdo, los pajaritos, era Pío y Popó, una onda así. Bueno, y después el Señor me fue llevando a que yo le tenía que contar historias de la Biblia. Entonces, al principio las contaba un poco en el aire, pero después ya era aprendiéndome los personajes, ¿sí? Porque me demandaba el nombre de los personajes, y no podía versear. Entonces eso me llevaba a leer la historia de Balaam, ¿sí? Con la mula, la historia de Job, ¿sí? En su peniel que tuvo, ¿sí? La historia de Elías, la historia de Eliseo con la mujer sunamita, bueno, y todo eso el Señor lo fue preparando. ¿A qué voy con esto? Que podamos aprender todas las historias posibles de la Biblia y que las podamos contar, ¿sí? En algunos lugares, ¿sí? Cuando estaba pensando en decir esto, me acordaba lo que compartía José Luis cuando él vino la otra vez, y en la escuela, ¿sí? Tanto él como yo trabajamos en las escuelas, le permitían compartir de Dios, es decir, le pedían más que compartir, ¿sí? Bueno, algo que nosotros podemos hacer es empezar a contar desde ahí. Sabemos que la que tiene poder es la palabra. Entonces, hay muchas historias, muchos devocionales, muchas lindas historias que emocionan, hacen llorar, tocan al alma, tocan los sentimientos, pero la semilla que cae en la tierra y produce fruto al 100 por 1 es la palabra de Dios. Esa es la semilla. Está bien, habrá algún otro tipo de semilla, pero el Señor nos ha permitido tomar la mejor semilla, ¿sí? Y esa es la semilla que tenemos que tirar en la tierra. ¿Mm? Cierro el paréntesis. Muy bien. Comentarios, preguntas, inquietudes, algo que quieran comentar, alguna experiencia, algún testimonio, así como contó Lidia. ¿Eh? Bien. Bueno, entonces, continuamos. Bueno, y otra cosa importante, vieron que algo que aprendemos acá, ¿sí? Por ahí a los que no hace tanto tiempo que están en la casa, en Casa de las Naciones, entendemos. No somos todos profetas, ¿sí? No es que todos tenemos el ministerio de profecía, tenemos el don de la profecía, pero sí hemos aprendido que todos profetizamos. Hay ámbitos en la casa, lo vemos en las reuniones, donde todos podemos profetizar, porque aunque seamos el peor de los Saúl, igual profetizamos. Bien, y eso trasladado a la enseñanza de la palabra. No todos somos maestros, ¿sí? Pero todos enseñamos. A todos el Señor nos da el ministerio, o estamos en la enseñanza de la palabra, ¿sí? Sea en mi casa, sea con mis hijos, sea en la escuela, sea en el trabajo, sea una persona, sea mi familia, sea mi mamá, sea mi papá, sea mis hermanos, sea mis amigos, pero yo les voy a enseñar la palabra, es decir, se las voy a mostrar. Así que tenemos que estudiar la Biblia más que leerla. Somos llamados a eso. Bueno, y eso obviamente después tendrá nuestra recompensa personal, es lo que nos afianza en la palabra. Bueno. Y ahí, introduciéndonos en la conversación que tienen, este etíope le pregunta, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? Bueno, estaba gritando, ¿sí? No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me está pasando estos tiempos en la escuela, que se lo he pedido al Señor, de no ser insensible, ¿sí? Le he pedido eso al Señor. Entonces, por ahí, cuando te cuentan los dramas que están viviendo, como que no me caiga así como que, bueno, son tus problemas, ¿sí? Bueno, y entonces es como que de alguna manera se puede escuchar los gritos de auxilio de las personas. Eso es lo que estaba diciendo este etíope. Él lo expresó. ¿Cómo voy a aprenderlo si no hay nadie que me lo explique? ¿Sí? Bien. Entonces que el Señor
nos pueda dar, ¿sí?, el sentido espiritual para percibir este grito de auxilio que tienen los etíopes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser un medio, un instrumento escogido, como dijo de Pablo el Señor, para poder llevar la salvación, para poder llevar la respuesta. ¿Mm? Bueno. Bueno, y así se introdujo entonces en lo que él estaba leyendo. ¿Alguien recuerda qué pasaje estaba leyendo? Perdón, ¿de qué libro estaba leyendo este etíope? De Isaías. De Isaías, ¿sí? Este Isaías, la verdad que es un capo, ¿sí? Este Isaías es el Evangelio del Antiguo Testamento, ¿sí? Me gusta esa expresión que alguna vez escuché, porque es el que más habla de las profecías mesiánicas. Profecías mesiánicas son, como lo dice, las profecías que hablan de la venida de Jesús, el Mesías, ¿sí? Bueno, entonces no vamos a leer Hechos, sino que nos vamos a ir a lo que estaba leyendo este varón. ¿Quién se puede ir allá entonces a su Antiguo Testamento? Isaías 53, versículos 7 y 8, que era lo que estaba leyendo el etíope. 53. Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, que es lo que cuenta que estaba leyendo en el libro de Hechos. Dice, ¿lo leo? No. Sí, sí. ¿Alguien más que... Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Bien. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que era lo que se pensaba en el momento, o sea, en el contexto histórico en el cual se desarrolla ahí el relato. Bueno, ¿cuál era el pensamiento judío? El pensamiento judío, que era el que estaba inculcado en este etíope, se dividía en tres. Era que la oveja, ¿sí? Recuérdense, tratemos de ubicarnos en el momento en personas que consideraban que el Mesías no había llegado. ¿Sí? Esa sería la situación. Entonces era como que, ¿qué era lo que se iba a cumplir? Está bien, era una profecía referida a un salvador, a un siervo, también lo dice en el texto. Bueno, pensaban que en sí era la nación, ¿sí? Había tres pensamientos. Uno era que podía ser ya la nación de Israel. Entonces cuando decía la oveja que va al matadero, era en realidad una figura de toda la nación de Israel, que era la nación escogida, ellos lo sabían. Bueno, otro pensamiento que también reinaba ahí, era quienes postulaban que se trataba de Isaías, o sea que la profecía estaba dada para el momento, como que Isaías hablaba de sí mismo, ¿sí? Y bueno, y no le encontraba mucha explicación porque resulta que Isaías había muerto, ¿sí? Haciendo un paralelismo, sería parecido así como cuando por ahí se malenseña que hay cosas que se cumplieron solamente en el libro de los Hechos y después no se cumplen nunca más, ¿sí? Bueno. Y la tercera era la válida, ¿sí? La válida era que se refería al Mesías. Esa era la otra propuesta, que se refería al Mesías. Recuerden que Mesías era el ungido, el enviado por Dios. Bueno, ¿qué fue lo que pudo a partir de esto este varón Felipe explicar? Que esa profecía tenía cumplimiento, ¿sí? Y ahí vuelvo a lo que contaba hace un ratito, que nosotros podamos explicar el Antiguo Testamento, lo anterior, el Antiguo Pacto, y traer a la luz que tiene el cumplimiento en nuestro Señor Jesús.
Si ustedes ahí pueden después leer nuevamente cómo lo cuenta Esteban, toda la historia que cuenta Esteban en el capítulo 7, cómo va llevando, y qué es lo que va llevando. Que la semilla, para aquellos que andamos en los talleres de iniquidad, la simiente, ¿sí? La simiente divina, la simiente de Dios, la simiente anunciada en Génesis 3:15, Dios la guardó. Esa simiente divina la preservó, la cuidó tanto, y dijo, yo la voy a colocar esta simiente en un pueblo que será el pueblo de Israel, ¿sí? Descendiente de Abraham, de mi siervo Abraham. Y la voy a cuidar, la voy a cuidar, y la voy a cuidar hasta que en un momento la voy a dar a conocer. Y esa simiente se llama Cristo Jesús. Es linda esa historia, me gusta verlo de esa manera. Bueno, pero ya que estamos acá en el baile, bailemos 2 estrofas más. Versículos 9 y 10, ¿sí? ¿Qué dice Isaías? ¿Sí? Que ahí Patricia compartía hasta el 8, ¿sí? ¿Quién lo tiene para compartir el 9 y el 10? De Isaías, ¿no? Yo leo Sí, 9 y 10. así es. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Muchas gracias. Cuánta luz que nos ha dado el Señor hoy, que nosotros lo podemos leer, y a medida que lo vamos leyendo, vemos el cumplimiento, ¿sí? Cuando dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Entonces uno se imagina ahí la crucifixión de Jesús, ¿sí? Pero con el rico fue en su muerte. Entonces ahí pensamos, pero Jesús fue, su cuerpo fue colocado en una tumba de ricos. Bueno, pero en el momento, antes del cumplimiento, ¿sí? Era todo en incógnita, todo esto que pasaba. Bueno, y ahí yo me detuve en 2 partes que están en el versículo 10, que el Señor se ofreció, ¿sí? Versículo 10 dice, cuando Él se entrega a sí mismo como ofrenda de expiación. ¿Sí? Recuerden que ofrenda de expiación, más conocido tal vez como el día del perdón. Bueno, entonces, la ofrenda para nuestro perdón fue Jesucristo mismo, quien a sí mismo se dio. Eso es lo que estaba anunciando esta profecía de Isaías, ¿sí? ¿Y qué dice más? Verá a su descendencia. Entonces, gracias a Dios que hoy nosotros podemos decir, va a resucitar, porque para poder ver a su descendencia, este no va a permanecer muerto como lo leíamos en los pasajes anteriores. Va a resucitar, prolongará sus días, ¿sí? Bueno, todo esto, fíjense que ahí leímos tan solo 4 versículos de esta profecía mesiánica de Isaías 53, ¿sí? Que es maravilloso, ¿sí? Es maravilloso lo que estaba leyendo este etíope en su momento. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí yo le pido a Lidia que vaya agarrando su Biblia en Hechos capítulo 13. Sí, la tengo. Bien. Bueno. Y ahora nos vamos a una parte que apunta más a lo que es, estamos a Hechos capítulo 13, ¿sí? Pero más que nada les pedimos ahí con Lidia que nos sigan, ¿sí? Aquellos que tienen computadora lo van a poder hacer mejor, y si no, que sea lo mejor posible, porque queremos compartirles acá un pequeño mapita. Ahí está. Bien. Bueno, nosotros estamos acá en el primer viaje de Pablo. Es el primer viaje misionero, ¿sí? Se entiende que Pablo hizo 3 o 4, ¿sí? O sea, 3 a voluntad propia. El cuarto me parece que lo llevaron más. Bueno, y acá otra vez, como para entender la historia de este viaje, qué bueno es poder ir leyéndolo con un mapa,
¿sí? Entonces, ahí como que se interpreta mejor todo lo que está pasando. ¿Mm? Pablo estaba en Antioquía, y lo primero que vemos acá es que hay dos Antioquías, ¿sí? Una que acá, creo que se alcanza a ver la flechita ahí que yo marco. Bueno, Hay es una. en esa. Sí, sí, se ve. Bien, bueno. Les pido más que nada que estén que coloquen sus ojos sobre la pantalla y con Lidia lo vamos leyendo. Está esta Antioquía que está acá en amarillo y una Antioquía que está acá más o menos en el centro de la flecha. Bueno. Sí. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Cómo dice Lidia? En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Amén. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Bien. Algo que hemos compartido en otra oportunidad es el versículo ahí, creo que es el 1, profetas y maestros. Entonces, porque funcionan juntos, la Biblia lo muestra, hay otro pasaje más adelante también. Profetas y maestros andaban de la mano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y practicar hoy también. Entonces, no existe la profecía si no está en base a la Biblia, ¿sí? Por eso es que, otra recomendación, ¿sí? Si me permiten, cada vez que ustedes escuchen una palabra profética, ¿sí? Entonces llévenla a la Biblia. ¿Por qué? Porque ustedes, yo, todos, ¿sí? Tenemos que pasarla por el colador, ¿sí? Bueno, entonces, porque ese colador o esa luz es la palabra de Dios, ¿sí? Todo se tiene que ajustar a la palabra. Todo se tiene que ajustar a la palabra. Y también está el otro tema de la palabra de Dios, ¿sí? Cuánto anhelo yo, y es una oración siempre que hago, que en toda enseñanza que tengamos acá en los días martes, nosotros podamos actuar de la manera profética como la casa se mueve. Que no nos detengamos en datos, en hechos, ¿sí? En conceptos que está bien, los puedo leer en un libro, ¿sí? Sino que el Señor nos muestre la revelación, ¿sí? Por ahí hemos aprendido que el crecimiento espiritual viene a partir de la revelación, no de llenarme de datos y de información, ¿sí? Está bueno eso, pero el crecimiento espiritual proviene de la revelación profética. Bien, ahí avanzamos, entonces empezamos que todo el viaje comienza en Antioquía, aquí, ahí empieza el viaje. 13:4, ¿qué dice Lidia? Predicar para reprender el poder de la palabra. Audio. 13:4. ¿Lo tenían ahí? Ah, se le apagó el micrófono a Lidia. Ah, bueno. Bueno, a ver, si no, ¿quién me ayuda con el 13:4? Yo, Daniel. Sí, quien lo tenga, no hay problema. Yo, Daniel. Dale, léelo. Ellos, los apóstoles, predican en Chipre. Bien. Entonces ahí aparece el viaje a Chipre, ¿sí? En el 13:4, y ahí voy a acelerar porque si no me va a comer el tiempo. Bueno. ¿Y dónde Ya estoy, predicaron? Pablo, ¿eh? Gracias, ¿sí? Bueno, que tengas preparado el 13:5, Lidia. Ahí vamos. Perfecto. Bueno, la isla de Chipre, ¿sí? Andaban Pablo y Bernabé. Bernabé era de acá, ¿sí? De la isla de Chipre. Es decir, Bernabé agarró coraje y fue a predicar al barrio. Fue a predicar a los que lo conocían, ¿sí? Fue a ellos, ¿sí? Porque por ahí es más fácil predicarle a los que no me conocen. Bueno, pero no es que uno digamos las cosas que hice, pero es como que tengo cierta confianza con los que me conocen y dicen, este me viene a hablar. Bueno, Bernabé agarró coraje y se fue allá con su compañero Pablo. Y allá predicó y predicaron, dice la Escritura, en todos los lugares. Y algo importante que muestra, ellos tenían un plan. El plan era ir a predicar a las sinagogas, ¿sí? ¿Qué nos muestra eso? Que cuando nosotros vamos y decimos, bueno, voy a ir a predicar, está bien, no voy a la buena del Señor,
O sea, yo tengo un plan. O sea, yo tengo un plan, una estrategia, orada, bendecida, pero voy así, como que voy al hueso, o sea, voy a un lugar. Yo quiero ir a predicar a tal lugar, me lo propongo. No voy a ver si se da. No, no, yo voy a hacerlo. Bueno, eso fue lo que fueron a hacer. Versículo 5, ¿cómo dice Lidia? Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Bien. El 6. ¿Sí? ¿El 6 Dale. también? Sí, sí, sí. Después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Así es. Bueno, y ahí, ¿sí? Este es un dato, como lo decía recién yo. Este Juan que aparece ahí es el Juan Marcos, ¿sí? Es decir, el que escribe el Evangelio de Marcos, ¿sí? Bueno, este era el que los dejó en ese momento, y como que a Pablo no le cayó muy bien esa situación, pero lo que quiero recalcar es que era este Marcos. Bueno, y ahí va, que es lo que ocurre en Pafos, ¿sí? Donde ustedes habrán leído, allá en el capítulo 13:6, toda esa situación que pasó con este Bar Jesús, pero que llevó a una manifestación del poder de Dios por medio de este instrumento escogido llamado Saulo, que le cambia el nombre justamente ahí y le llama Pablo. Bueno, para que se convierta este brasilero Sergio Paulo, ¿sí? Es lo primero que pensé, ¿sí? Bueno, el procónsul, ¿sí? Sergio Paulo, se convirtió a partir de la manifestación del poder de Dios. ¿Mm? Y así, ¿sí? Es como, ahí, Lidia, ¿sí? Si nos podés leer el 13 y el 14, y yo mientras voy acá marcando las flechitas por dónde va. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Amén. Bien, y ahí esperaron que les tocara el turno para hablar, es decir, escucharon toda la lectura, y al final ellos pudieron predicar, porque ese era el propósito. Bueno, y ahí, ahí comienza la prédica justamente de Pablo. Eso es lo que yo nombraba hace un ratito, que Pablo iba a predicar desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Entonces, repito, recalco y digo, nosotros tenemos que predicar desde la Biblia. Ese es el punto de partida, ¿sí? Entonces, ¿cómo va mostrando a partir del Antiguo Testamento que todo eso habla de Jesús, que es el cumplimiento de esas profecías, así como lo pudimos ver en Isaías 53, o en las historias bíblicas, que hay tantas historias bíblicas, como son figuras o son tipos de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pero el punto de partida de la prédica es la Biblia, ¿sí? Es las Escrituras. Bueno. Y nos vamos entonces al 14:1. ¿Sí? 14:1. 14:1. Aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Y ahí está hablando de Pablo y Bernabé. Bien. Dice ahí, no alcancé a escuchar si dice, hablaron con gran denuedo. ¿Decía así? No dice con gran denuedo, pero a ver, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud. En otra versión, creo que dicen con gran denuedo. Sí, creo que yo la leí en la Reina Valera 60, con gran denuedo. Distorsionado, ¿viste? Bien. Y ahí me quería detener. El denuedo, ¿sí? El denuedo es un don de Dios. Es un don de Dios que los discípulos pidieron. ¿A qué voy con esto? Que para poder ir y hacer esta gran comisión que el Señor nos ha mandado, necesitamos capacitarnos. Y son muchas las capacidades que necesitamos, pero entre todas ellas necesitamos un don, el cual Pedro y Juan sabían que lo tenían que tener. Entonces ellos se lo pidieron al Señor, ¿sí? Ahí ustedes recordarán, creo que los primeros capítulos de Hechos, es cuando ellos
salen de haber sido encarcelados de los, del concilio, del concilio no, de los fariseos que lo habían tomado a Pedro y a Juan, y ellos pidieron gran denuedo. Y acá se muestra que ellos tenían gran denuedo, Pablo y Bernabé, para predicar. Entonces nosotros necesitamos de ese don, ¿sí? Cada vez que nosotros vayamos y decimos, yo quiero ir a predicar, Señor, entonces yo te pido que me des el denuedo, es decir, la valentía, que se me vaya toda cobardía, que se me vaya toda timidez, que se me vaya toda tartamudez, que no me sonroje, que no me pase nada, que no me ponga nervioso, que tenga el denuedo para poder llevar adelante esta gran comisión. Bueno, y ahí cerrando entonces, ¿sí? Nos faltaron versículos, pero ya son las 10. Este dibujito muestra cómo después Pablo es apedreado en Derbe, ¿sí? Ahí es una historia que tal vez algunos recordemos, donde lo dan por muerto a partir de haberlo apedreado, y cómo empiezan a recorrer su camino de vuelta hasta llegar a Antioquía de vuelta, a esta Antioquía, y desde Antioquía van a Jerusalén, así a Judea, Jerusalén, porque nos ubicamos acá abajo en Hechos capítulo 15, que eso será para otra noche, para otro cantar. Bien. Uy, pasó rápido. Está bien. Que es el concilio de Jerusalén, que es ahí donde les decía si podían o no podían comer morcilla, ¿sí? Bien, ese es el concilio, pero como les dije, va a ser para otro cantar. Bueno. A mí me re gustó, espero que a ustedes también. ¿Sí? No, hablando